¿Qué es lo que percibimos, señor Descartes? Bueno, ustedes me conocen y saben de mi objetividad, saben cómo pienso y creo y estoy convencido de que todo se tiene que demostrar, todo tiene que tener una secuencia lógica, se tiene que descifrar lo complicado y creo que el ser humano nace con conocimientos, solo es cuestión de que los recuerde, allí está la clave. Esta misma pregunta va a ir para todos y vamos a seguir un orden, ¿no? Aquí, señor Herr Spencer, por favor, ¿nos podría dar su definición? ¿Qué es lo que percibimos? Bueno, yo percibo la esencia, la energía de la vida y en base a eso, el conocimiento es como se va dando, en base a la experiencia, el ser humano va trascendiendo. El progreso no es un accidente, es una necesidad, es una parte de la naturaleza, ¿sí? Para poder trascender. Creo que en pocas palabras, todo da mi opinión acerca de ello. Esta misma pregunta para usted, señor Nietzsche. Pues para mí, yo sé que todos los hombres son superhombres. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de cuánta es la capacidad que tenemos. Siempre nos hemos como pintado nuestra raya para no saber más. Pero si supiéramos más allá de lo que podemos ver, podríamos mejorar, no sé, el estatus que siempre hemos llevado socialmente y culturalmente. Señor Hegel. Bueno, yo, para definir qué es lo que percibimos, tomo primero acá, que él dice que lo que percibimos son nuestros sentidos, que realmente no percibimos lo que realmente existe. Pero yo creo que lo que percibimos es parte de ese todo, por lo tanto sí lo estamos percibiendo, porque no podemos decir que no existe la realidad y decir que la realidad no es existente para definir algo que no conocemos, pero porque realmente no podemos tener conocimiento del todo, solo percibimos una parte de ese todo. En este caso, la respuesta a esta pregunta de mi parte, yo, Schopenhauer, creo que nosotros percibimos una unidad en la cual todos somos parte de la unidad, tanto los animales como nosotros los seres pensantes somos parte de esa unidad. Entonces todos tenemos que ayudarnos mutuamente. Nosotros no podemos decir cuido a un animal para que no lo maten, porque él solamente estoy respetándolo como ser vivo. Entonces allí es un parteaguas, cuando nosotros comprendamos que tenemos que ser bondadosos con los demás y desprendernos de todo lo que tenemos, porque esto no es nada. Allí va a ser un cambio en la mentalidad del ser humano. Vamos con nuestro debate y proseguimos con la siguiente pregunta. Ahora vamos a comenzar con el señor Hegel. ¿Qué es Dios para usted? ¿Qué es Dios? Pues digamos que lo vamos a definir como el absoluto. Es el absoluto, es el todo. El hombre viene de Dios y a la vez Dios sin el hombre no es el todo. Así es que el infinito que es Dios necesita al hombre para ser todo lo que es. Dios es todo lo infinito, es el todo. Y todos los sujetos que existen en este mundo, todos los sujetos finitos, son parte de ese todo. Entonces, Dios es el todo, es el absoluto. Señor Nietzsche. Para mí, Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque la cultura y la religión cristiana, como ya saben, ya me han criticado mucho por las críticas que yo he dado. Pero no nada más es verlo desde otro punto de vista. A lo mejor piensan que porque yo he hecho críticas, no quiere decir que estén mal o que son malas. Simplemente es así como yo lo veo. ¿Por qué? Porque la iglesia ha matado a Dios de una forma en que no nos hemos dado cuenta.
es la pregunta que siempre me he hecho. ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Señor Descartes, ¿me podría contestar? Pues sí, yo te escucho con mucha atención, al igual que al compañero, pero yo difiero mucho de ustedes. Ustedes crean una forma metafórica, crean a Dios como algo imaginario, como energía, pero para mí Dios no existe y trataré de demostrarlo. Y pudiera conllevar que algún día yo dijera que Dios existe, puede ser, pero tendría que demostrarlo matemáticamente. Por lo pronto yo difiero de sus ideologías, no las comparto y lo siento mucho. Señor Spencer. Bueno, yo difiero un poquito de lo que dice el señor Descartes y estoy un poquito a favor de mis compañeros Michel y Kerr, perdón, se olvidé su nombre. Para mí Dios es energía y Dios es esencia. Para mí esta pregunta va muy ligada de la mano con la anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice nuestro compañero, es un absoluto, sin Dios no existiera nada. Entonces, yo sí creo en Dios, de alguna u otra manera, no lo podemos ver, pero lo percibimos, lo sentimos. Por algo estamos aquí en este mundo, por algo tenemos vida, por algo somos seres humanos que a través de la historia hemos ido evolucionando y lo seguiremos siendo hasta el fin del mundo. Pues yo aquí comparto mi punto de vista con el señor Descartes, porque ¿dónde está Dios? Díganme dónde está, porque al parecer en todas las atrocidades que suceden hoy en día, guerras, muertes, ¿dónde está Dios? No ha interferido Dios en todo lo que ha pasado últimamente, en las cruzadas de las religiones. A ver. Bueno, Dios es polémica para empezar, ¿sí? Después de todo lo que hemos estado hablando, Dios es polémica. Dios es lo bueno, Dios es lo malo, Dios es el todo. Pero se tiene que demostrar dónde está Dios, Okay. dónde está Dios, dónde vive. Necesitamos demostrarlo porque Pues para mí Dios- debe ser real, debe existir Lo estamos viviendo, señor Descartes, ¿sí? metafóricamente, pero Sí, Dios es, porque quieren ver a Dios como a un sujeto, un ente, no se puede porque Dios es infinito y Pero todos debe- provenimos de Dios. debe haber Aquí una- estamos aquí, la prueba de que Dios existe es que estamos nosotros, que somos proyecciones de ese producto. pero ustedes existen, yo lo puedo demostrar que existen, los veo, nos podemos sentir y tocar. ¿Dónde está Dios? pues, nosotros somos parte de Dios. Entonces Usted es Dios. habría que definirlo de manera Nosotros somos literal Dios. con una ecuación para que poder decir que Dios existe a través de nosotros. No, Pues Nosotros es una somos- las ideología. matemáticas aquí. Pues sí, es correcto. Yo necesito demostrar lo que Dios existe mediante una ecuación. Matemáticamente, si existe, se puede demostrar como ustedes y como nosotros y como todas las cosas de este mundo. No estoy de acuerdo en eso. Dios existe antes de nosotros. Pero Y hay, Dios tiene conciencia de sí mismo a través de nosotros, a través de nuestro conocimiento y nuestra conciencia. pero hay un aspecto que no se ha retomado aquí, y es que esta ideología del saber si realmente hay un Dios es porque las religiones se han manejado de una manera muy superficial. Yo creo que como las luciérnagas, las religiones necesitan de la oscuridad para brillar. Eso es la definición de todo. Las religiones, la oscuridad, han manejado y han hecho que el Dios que nos dan a percibir se oscurezca cada vez más. Dios vive a través de las religiones nada más, porque Dios ha muerto a través de la religión, a través de su postura, colegas. Pues mire, en mi proclamación Dios ha muerto, estoy un poco más a favor de Schopenhauer. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice, la religión, ¿cuál fue la cristiana?
fue la primera que incluyó más a Dios políticamente en todos los estándares. ¿Por qué? Porque este mismo hizo que como él dice, Dios es un Dios de oscuridad, pero ¿por qué? Porque viene un Señor, se para en medio y te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto y el otro, y Dios está contento. ¿Quién dijo eso? Pero, O sea, pero mi pregunta es, ¿Dios existe solo en las religiones? El que no pertenezca a no, una religión como dice el no ve a colega, Dios. si estamos aquí es porque todo Mi- estamos formados Mi por Él. filosofía va más allá, independientemente de las religiones o de creencias o puntos de vista. Para mí tiene que ser literalmente, debe de existir. Es Con que sí independencia de la religión o de la ideología, debe de existir. Y si existe, debe ser así. Debe ser un Dios para todos, pero hay que comprobar que Dios existe. Sí existe Dios, simplemente no hemos sabido, el ser humano no ha sabido cómo expresar, Entonces expresar a desecho Dios. su filosofía por el momento, porque la mía es más real. Claro que Definitivamente ninguna teoría tiene toda la verdad. No Una somos vez- absolutos. una teoría solo expresa una parte de esa verdad absoluta. Pero hay de verdades Pero- a verdades y hay quien tiene más verdades y otros tienen menos verdades. La Y verdad yo veo sus solamente- verdades y si yo le digo absolutas. que su ecuación está mal, Yo te lo voy a demostrar. pero si yo te demuestro que tu ecuación está Si mal. tú me lo demuestras, estarás aplicando mi filosofía. Y Si te entonces estás demuestro- alejando si de te la lo- tuya. No, te lo demuestro con la mía, Sí, ese es el punto. pero es que Dios sí existe, y tú me estás diciendo que... Demuéstramelo. Yo te lo voy a demostrar si Dios existe por medio de una ecuación. ¿Cuál sería esa ecuación? En eso estoy. Estoy tratando de. Todavía no he podido comprobarlo. Lo de ustedes está muy bien y todo. Y es cierto que nadie tiene la verdad absoluta, me queda claro. Pero hay de verdades a verdades. Hay quien tiene menos verdades y hay quien tiene más verdad. Pero si usted siempre está dudando. Yo no dudo de lo que veo. Yo creo de lo que veo y de lo que se puede demostrar. Es más verdad eso. Y la duda existe y es real. Es más real que lo que tú puedas decirme o lo que tú puedas ver. De lo único cierto es que hay una duda y esa no hay duda. Nuestro debate. La siguiente pregunta, ¿qué es el ser humano? Le pediré al señor Nietzsche que nos responda, por favor. Para mí, el ser humano, todos son superhombres. Todos tienen la capacidad de saber más, de tener más. Simplemente, en mi opinión, no estoy de acuerdo con ayudar a un débil, porque entre más lo ayudas, se fortalece, ¿no? Al contrario, siempre va a depender de alguien, siempre va a depender de alguien. Entonces, para mí, será como dejarlo. Si se está, no sé, si se cayó, yo me paso de largo. ¿Por qué? Porque él así va a comprender que para la otra se tiene que fijar. Si yo lo ayudo, no se va a fijar porque siempre va a saber que hay una persona atrás de él que siempre va a estar para ayudarlo. Así es que para mí no hay hombres débiles, todos son superhombres. Interesante. Señor Descartes. Para mí, el ser humano es una máquina, literalmente una máquina. Creo en una conexión mente-cuerpo, cuerpo y mente. Y como se los comenté, creo que el ser humano nace siendo una máquina con todos sus conocimientos. La magia está en que recuerde sus conocimientos que ya trae en el momento que nace. Ese es el concepto mío. Señor Hegel. Bueno, yo no estoy de acuerdo con nuestro compañero Descartes, porque aquí separa lo que es el hombre y la mente como dos entes separados, como si existieran dos mundos, que es lo material y lo espiritual. No, yo digo que el hombre es parte de un todo. Seguimos con esto que es el absoluto, que el hombre es una proyección de este absoluto y que no concebimos este absoluto como una esencia del hombre, sino como el absoluto lo es todo y el hombre se da cuenta de este absoluto, al mismo tiempo el absoluto es esa conciencia, el hombre es esa conciencia del absoluto. Entonces el absoluto está en nosotros mismos. Para mí, el
el ser humano. Pues el ser humano yo lo dividiría en dos partes, que es lo orgánico y la voluntad. ¿Por qué? Porque a través de lo orgánico pasa cualquier hecho, entonces con lo orgánico nos podemos acercar a lo que pasó, podemos decirle a nuestro cuerpo que vaya hacia allá, pero al decir eso, pues estamos utilizando el pensamiento, la voluntad. Entonces son dos entes diferentes. Yo estoy de acuerdo con el compañero Descartes, porque pensamos y después damos la orden a lo orgánico del cuerpo para que actúe. Entonces, para mí, el ser humano se divide en esas dos funciones, dos partes. Por eso mi frase célebre del pienso y luego existo. Perdón por interrumpir, colega. No, sí, y es válida, al menos en mi criterio es válida, porque si no fuese así, entonces quedaríamos con la misma idea de que cuando morimos ya desapareces, pero no, porque tu organismo va a quedar en la misma materia, se va a volver a la materia que ya está. Probablemente no vuelves de tu letargo, porque para mí la muerte es un sueño en el que la individualidad se olvida. Todo el resto del ser tiene su despertar, o mejor, no cesa de estar despierto. ¿Y usted qué piensa de esta pregunta, señor Spencer? Bien, mi postura es la siguiente. El ser humano es un ente evolutivo que forma parte de la naturaleza, ¿sí? Desde que nace, crece, se reproduce y muere, tiende a evolucionar en todos los aspectos, ¿sí? Tiene que formar parte de esta misma vida con necesidades que realizar, como son las fisiológicas, emocionales, espirituales, de autorrealización, ¿sí? Para poder trascender ante la vida. Creo que eso es lo que yo pienso acerca de ese momento. Pues yo en ese aspecto creo que difiero demasiado con usted, porque para mí el ser humano vive en un círculo donde cuando no tenemos algo estamos pensando que lo queremos, entonces sufrimos porque no lo tenemos. Todos aquí cuando quieren algo sufren, ¿no? Estudian mucho tiempo para lograr usted encontrar sus teorías, demostrarlas. Usted, señor Descartes, a través de sus matemáticas sufre cuando no encuentra la respuesta con sus matemáticas. ¿Están de acuerdo? Todos ustedes sufremos y volvemos al círculo cuando logramos ya concluir y realizarnos. Otra vez, otro vacío. A esto se le llama hastío. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cosas, ya no tenemos nada más que buscar. Entonces, ahora otra vez estamos enfadados, porque no hay como una razón del ser, de por qué somos. Coincido con usted, no deja de ser al final de cuentas que el ser humano trae los conocimientos integrados y sus necesidades, aunque lo diga de otra manera. Al final de cuentas es una máquina que ya viene programadita con necesidades, sentimientos, gustos, placeres. Entonces me está dando la razón el señor Descartes. En parte. Sí, en parte. Y en parte usted también, señor Schopenhauer. ¿Por qué? Porque usted está tomando una parte mía de lo que yo estoy mencionando dentro de las necesidades que tiene el ser humano, como es la autorrealización. ¿Sí? Nada más está tomando una parte a mi concepto. ¿Sí?
Entonces, por ese lado, creo que, pues Pero- cada Sí, pero no dejan de relacionarlos ustedes a los sentimientos. Todo es sentimiento y mi teoría está basada, es más cuadrada, es más matemática. Es una máquina, al final de cuentas, que ya trae integrado esos factores, esos conocimientos. Solo ocupa recordarlo. Claro que no, En ningún momento lloras por tener, o hay un sentimiento por no saber, simplemente... Pero un hombre copia a otro hombre. Así es que usted no puede decir que ya están los lineamientos, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. No, claro que no. ¿Por qué? Porque en sí el hombre copia, ve y copia. Sí, ve y imita, quiere, pero nace con sus elementos básicos ya integrados, con sus necesidades integradas. Pero como Es usted una dice- máquina, el niño, aunque no sepa llorar, que nadie le ha enseñado a llorar, va a llorar, va a pedir, va a querer comer, va a tener necesidades, es una maquinita. Pero porque tiene sentimiento. Como Bueno, acá mis yo compañeros. difiero. un ser humano, aparte, permítame. ¿Y qué es un sentimiento? ¿Me pueden demostrar qué es un sentimiento? ¿Dónde está la foto del sentimiento? ¿Dónde está la ecuación del sentimiento? Un ser humano, permítame un momento de sus sentimientos. Un ser humano parte, como lo dijo Platón, es cuerpo y alma, ¿sí? Para poder integrarse. Dentro del alma vienen integrados los sentimientos, ¿sí? Que tanto pelea usted matemáticamente, ¿sí? Sí, Entonces sí, no está podemos basado, estar demostrando todo matemáticamente, porque eso es un sentimiento, un ser, eso no se puede demostrar, eso se siente, ¿sí? ¿Y Es cómo una Pues que esencia. Dios no lo vas a poder demostrar con una ecuación. Claro que sí, voy a terminar ¿Cómo? demostrando con una Pero ecuación que Dios ¿cómo nos estamos alejando del punto de que, Claro, del que ser es humano? una- ¿Cómo llega a plenitud del ser humano? Lo decía hace rato, no me voy a apartar de mis ideas. Creo que todo tiene un método, un seguimiento, una lógica. Pienso y luego existo. Y compartir otra frase célebre de un servidor, donde la razón es lo más justamente repartido porque todo el mundo cree poseerla. Y en ese sentido no me apartaré, seguiré creyendo que todo tiene que ser demostrado, despejar las dudas, preguntas e incógnitas, hacerlas fáciles con una secuencia lógica. Mis filosofías, mis teorías están basadas en las matemáticas. Mi filosofía, a diferencia del señor Descartes, está basada en la evolución del hombre, ¿sí? Entonces, el ser humano, como lo mencioné hace rato, es un ente evolutivo que tiene que pasar por varias facetas o fases para poder trascender. Dentro de ellas mencionamos las necesidades fisiológicas, sociales, espirituales, de autorrealización, ¿sí? Sin ellas, según mi postura, el hombre no podría trascender, ¿sí? Como ente social que somos. Y hay una frase también con la cual concluyo: el progreso no es un accidente, es una necesidad, una parte de la naturaleza. Gracias, compañero. Pues yo creo que para que el ser humano trascienda, tiene que primero desprenderse de todo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el que más tiene o el que más logros puede adquirir en toda su vida va a ser el más dichoso, pero no. El que es más dichoso es aquel que no tiene nada, porque entonces ya llegó a un nivel en el cual ya no necesita de las cosas para ser feliz. Entonces, si tú respetas hasta la mosca que está ya parada, entonces vas a poder seguirla, dejarla que siga en su mundo. Ya no te va a fastidiar que esté allí. Entonces, si respetamos a todos los seres, si admiramos el arte, entonces todo eso nos va a hacer que ya haya dicha por el solo hecho de existir, no por el hecho de querer lograr algo. Entonces, en el momento de que nos deshagamos de prendas, de comodidades,
de que ya no sea el sexo una razón de vida, en ese momento vamos a ser libres y vamos a tener toda la plenitud. Bueno, aquí el hombre nunca va a llegar a su plenitud porque existe la dialéctica. ¿Qué es esto? Siempre que surge una nueva idea, siempre va a llegar a haber una negación. Y al haber esta idea y la negación, surge una síntesis. Y después de esta síntesis, hay otra negación a esta síntesis, y así sucesivamente hasta el final. Siempre va a haber ese cambio, esa evolución. Estoy de acuerdo con Spencer en la evolución del hombre, pero esa evolución nunca va a terminar. Ese seguimiento del hombre siempre en buscar el conocimiento. Entonces, el hombre como también sí puede llegar a la plenitud dándose cuenta de que es parte de un todo, que simplemente ya es parte, ya es perfecto, siendo parte de ese todo, una parte del todo, no necesita más. Ese es mi punto, que si sigues por el camino de evolutivo, siempre vas a querer algo más. Entonces no vas a estar contento contigo mismo, te vas a sentir mal porque vas a querer conseguir lo que no has conseguido. Y cuando ya estás allí, ¿qué te pasa? Que ya tienes hastío, ya te cansaste de querer las cosas. Entonces es parte del mismo absoluto, así es. Ya no no podemos cambiar. Ya sí lo puedes cambiar. Nunca va a dejar de existir esa negación. Si cambias a mi teoría, que la pones en práctica, Bueno, te desprendes de habla todo. de cosas materiales, No, pero es en todo, en bondad. pero el conocimiento es parte de nosotros, tenemos que tener el conocimiento para darnos No. cuenta, para hacernos conscientes, No tienes que, comprender. para estar bien contigo mismo, no tienes que comprender las cosas. ¿Cómo Tienes se que llega? comprenderlas para que funcionen para ti. ¿Cómo vas a llegar a esa teoría que dice tu teoría si no te das cuenta de ciertas cosas? Tienes que darte cuenta que la naturaleza Con el Es conocimiento simple. y la comprensión. es simple. Pero si ya lo comprendiste, entonces puedes manejarla Si para no lo que... comprendes, vas a sufrir todo el tiempo. Por eso no tienes que preguntarte, por eso no tienes que siempre querer saber las cosas. Tienes que vivir en armonía con todo, con los seres orgánicos de tu alrededor, con todas las personas. Entonces, si vives en armonía, vas a ser bondadoso y ya vas a valorar Pero la como vida. dice Spencer, si no has cumplido ciertas necesidades, él no está hablando de que tengas sentido, sino son necesidades del ser humano, del hombre. La tiene que cumplir primero para llegar a esa teoría que tú dices. Pues difieren algunas cosas, pero en otras estoy de acuerdo con ustedes, como la trascendencia del ser humano. Sé que hay escalones que tenemos que pasar para la evolución, para tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, pero también sé que si el hombre está mal va a sufrir, pero el hombre que es consciente y sabe lo que está haciendo, obviamente va a llenar de plenitud todo aquello que le rodea. Yo pienso, mi teoría es que todos los hombres podemos ser superhombres, simplemente somos tontos. ¿Por qué? Porque siempre nos dejamos guiar por cosas materiales, con los que estoy de acuerdo. Si dejamos, ¿qué va a pasar el día que no tengamos nada? Esa es su teoría. ¿Qué va a pasar? Estoy de acuerdo con usted en eso. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que estar bien en nosotros mismos. Como Platón, tenemos que despejar esto del cuerpo y la mente. O sea, tenemos que estar bien conscientes de cada cosa y saber estipular cada cosa. Pero al mismo tiempo, también tenemos que... Solamente dejaría algunas palabras para la trascendencia que vamos a tener en los años siguientes. El amor a un solo es una barbarie, pues se practica a costa de todos. También el amor a Dios es lo mismo. Bueno, yo sigo con la idea de que nunca llegaremos a conocer toda la verdad, pero esa verdad existe. Podemos decir parte de esa verdad, pero no quiere decir que sea toda. Y así como
lo bello existe, Dios existe, y la idea para la filosofía existe también. La razón es parte de todo. Yo en mi ideología creo que somos parte de la coincidencia. Nos desarrollamos, nacimos por un error, entonces en consiguiente no tenemos que querer comprender todo al 100%, tenemos que centrarnos y darnos cuenta de que viviendo en armonía podemos disfrutar más de las cosas. Spencer. Bueno, voy a comentar lo que ya les había dicho, pero un poco. Aquí la evolución del hombre es inevitable, ¿sí? Pero una vez que se ha alcanzado el equilibrio, la evolución continúa progresivamente, ¿sí? Y fórmate tú en vez de esperar a que te formen y te modelen. Eso es mi frase. Me quedo con mis teorías, pienso y luego existo. Seguiré creyendo en que los razonamientos claros son los que nos usan a la verdad y que al final metafórico, sensible, humano, existe o no existe, no se va a poder comprobar sino por la vía de las matemáticas y de los